la iglesia tiene actividades y queremos recordar cuáles son esas actividades que tenemos, que llevamos a cabo durante la semana, comenzando los días miércoles a las 20 horas, donde tenemos reunión de oración. Y bueno, a veces no podemos venir, lo hacemos desde casa, pero los que pueden venir o podemos venir o hacernos un tiempito para venir, cortar la semana, dejar nuestras cargas en las manos del Señor, están todos invitados para que puedan venir. También los días sábados está la merienda aquí, que el horario cambió a las 15:30. Los niños vienen, reciben a través de juegos, a través de canciones, su palabra, y de paso también comparten una merienda. Y eso es muy, muy importante para los niños, no se lo olvidan nunca. Lo digo porque yo he ido a Hora Feliz, en ese momento se llamaba Hora Feliz, he ido a la escuela bíblica y todo lo que se aprende cuando uno es niño no se lo olvida. El Señor lo arraiga en los corazones. Así que su palabra dice que no vuelve a él vacía. Les pido que estemos orando por los maestros, por aquellos que se ocupan de este ministerio, que es tan importante, y que los sostengamos en oración para que sus brazos no decaigan, para que tengan la paciencia, para que el Señor les guíe cómo ir haciendo cada sábado ese trabajo. Y los domingos, a las 10:30, una reunión similar a esta, o sea, similar por el horario y porque es domingo, pero nunca igual una a la otra, porque el Señor nos regala cosas nuevas. Y es bueno que vengamos a recibir de su palabra. En este momento quiero dejar a cargo del pastor Freddy Herrera, un pastor que nos visita desde el país hermano de Chile, y que bueno, él traiga la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Le damos la bienvenida, pastor, y bueno, queda a su cargo el púlpito. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer y un privilegio para mí poder saludarles en esta fría mañana, y creo que se va a poner peor. Venía escuchando en la radio que estamos recién entrando en el invierno, ¿es así? Sí. ¡Wow! Bueno, yo vengo del frío también. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos 15:15. Amén. Dice la palabra de Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Permítanme orar a nuestro Dios. Dios mío, hemos alabado tu nombre. Nos has humillado, Señor, cuando exaltamos a Cristo. Y ahora estamos listos para recibir tu palabra. Padre mío, llena este lugar con tu sabiduría, con tu mensaje, con tu poder,
para que seamos transformados de gloria en gloria. Y esta iglesia, Señor, se llene de tu poder para obedecerte, para cumplir el propósito, para ser hallada fiel y por sobre todas las cosas para glorificarte. En el nombre de Cristo tu Hijo, amén. Mi padre vino al Evangelio por un trabajo con los niños. Y ahí Pablo va a hablar de la importancia de llevar el Evangelio, el nombre de Cristo a todas partes. Por supuesto que eso incluye San Francisco. A veces pensamos en misiones, ¿verdad? Y vemos cómo llevar el nombre de Dios a Corea del Norte, Arabia, pero se nos olvida el vecino, el familiar, el pariente y los niños también. Y yo les animo, hermanos, porque si queremos obedecer a Dios, no nos debemos olvidar que la obediencia no solamente es individual, sino también como cuerpo. Porque tal como en el Antiguo Testamento había hombres desobedientes, pero también Dios muchas veces habló al pueblo en su conjunto como un solo hombre, que o bien obedecían a Dios o bien se apartaban de Dios a una. No nos olvidemos que cuando la Biblia dice que no hay justo ni a uno, dice a una se hicieron inútiles. O sea que la humanidad en su conjunto se pone de acuerdo, deja de pelear un momento y se pone en comunión a veces solamente para desobedecer a Dios. Vamos a ver que la última rebelión va a ser en comunión en contra de Cristo. Como dice el Salmo 2, se amotinan, consultarán unidos contra Cristo. Y hermanos míos, en las iglesias también desobedecemos unidos. A veces nos ponemos de acuerdo sin considerar la palabra de Dios en cosas que la Biblia no manda, y así la lista suma y sigue. El peligro, el riesgo de desobedecer como iglesia es latente, y por eso la Biblia nos habla a cada instante. Como siempre decimos, Dios habla antes de tiempo, a tiempo y aún fuera de tiempo, porque Él no quiere que nosotros, como la iglesia de Cristo, hagamos lo incorrecto. Y yo quiero esta mañana traer una palabra que no sé, yo la verdad no conozco la iglesia, y por eso cuando voy a una parte que no conozco me siento libre, porque nadie me cuenta de nada de las cosas que pasan acá. Yo no sé, sí recuerdo sus rostros y es grato para mí estar en segunda vez con ustedes, pero no sé las particularidades de aquí el ministerio. Lo único que sé es que no hay un pastor, tengo entendido, ¿verdad? Y eso es una oración fuerte, porque hay muchas iglesias en el mundo sin pastor. Pero de todas maneras hay un grupo que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer. Y hay este tema recurrente hoy en día en la iglesia del siglo XXI, donde estamos nosotros en deuda, no tanto con Dios, porque nuestras deudas fueron canceladas en la cruz, pero en deuda con el mundo. Dice el Evangelio, aquí Pablo en Romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice: soy deudor, somos deudores del mundo por el Evangelio que nos fue entregado. El Evangelio es esos talentos que Dios puso en nuestro corazón para que lleve fruto. Por la parábola de los talentos, estoy refiriéndome que normalmente decimos que son habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Sí, es una aplicación, pero lo que se refiere ahí, talento es una medida de dinero, es como que nos dio ahí pesos o dólares o acciones para que nosotros, con eso que Dios nos entregó, que sabemos que es su palabra, la podamos multiplicar llevándola al mundo. Y ahí está el fruto de la palabra, y eso es lo que Dios demanda de los creyentes, porque Él viene a cosechar con todo derecho. ¿No es egoísmo acaso? Él sembró, ¿qué espera? Cosechar. Y viene a cosechar. Viene a cosechar. Y la iglesia es su instrumento. Entonces, mis amados hermanos, una cosa que nosotros hemos fallado, pero grandemente en este tiempo, es que las iglesias estamos todos bien calentitos y que está perfecto, que aquí sea un ambiente grato para estar, pero el mundo afuera se cae a pedazos. Y a veces somos el fariseo,
el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Estamos tan ocupados del ministerio, de las cosas de la iglesia y de todo lo que hay que hacer, que vemos el mundo ahí medio muerto, tirado al lado del camino. Estamos apurados. Y tiene que venir un samaritano a demostrarnos que a veces el mundo tiene más amor que nosotros por el que se va al infierno. ¡Wow! Y tenemos aquí el apóstol Pablo. Espero no haber traído la peste. Hambre, dolor, resfrío. Y Pablo dice, les escribo un poco con atrevimiento. Todos conocemos que el apóstol Pablo es bien duro, ¿verdad? En Romanos no fue tanto, pero igual un poco. Lo que pasa es que él no conocía la iglesia de Roma, no la plantó, pero les escribe. Y dice él, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo. Quiero poner esta mañana una palabra de desafío para esta congregación. Insisto, yo no sé qué relación tienen ustedes con las misiones, no sé si apoyan misioneros, gloria a Dios. Ahora, no sé si han enviado misioneros, si están preparando misioneros. Esos niños que están viniendo, si ustedes les enseñan bien, van a ser tremendos misioneros si Dios los llama. La iglesia prepara misioneros. Cuando digo la iglesia prepara misioneros, es lo que dice la Biblia, que dice que el propósito de todo esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 dice. Y aquí se preparan misioneros. Y qué hermoso prepararlos desde pequeños. A veces alguien dice, un joven, yo estoy escuchando el llamado de Dios, pero tengo un problema, no sé nada de la Biblia. Y hay que mandarlo a un instituto, un seminario para que se prepare porque no sabe nada y a lo mejor llegó al Señor un año antes, quién sabe. O bien estuvo toda la vida en la iglesia pero no aprovechó el tiempo y ahora Dios lo está preparando, lo está llamando y tiene que urgentemente ir a estudiar 4 años de teología. ¿Y qué se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pero qué privilegio es preparar un misionero desde inicio. Por eso esos niños que están llegando a su tesoro. Misiones es un tema de corto plazo, mediano plazo, pero sobre todo de largo plazo. Entonces tomemos en serio este asunto, porque Pablo dice, vamos a ver aquí 3 cosas. Voy a ser bien puntual y bien breve, porque la palabra del Señor no es algo que tiene que durar 2 horas. Van a aprender lo que dice aquí, pero voy a tocar 3 aspectos. En cuanto a cómo Pablo expone su trabajo, vamos a ver el ministerio del misionero. Vamos a ver, número 2, la gloria del misionero, porque por si acaso, este es un tema complicado del ministerio. El ministerio tiene gloria, tiene honra. Se lo digo yo que soy pastor. Hay que saber manejarlos. Por eso están los supers, ¿verdad? Tiene gloria el ministerio. Entonces, el ministerio del misionero, la gloria del misionero, y vamos a ver por último el mensaje del misionero. Todo está acá. No he inventado nada. Y dice la palabra número 1, ser, versículo 16, ministro, aquí está, de Jesucristo a los gentiles. Ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Si tuviera yo una clase de gramática que a mí me encanta, estaría diciendo complemento directo, complemento indirecto. Somos ministros de Cristo a los gentiles. Somos siervos del Señor con beneficio para el perdido. El foco del ministerio es nuestro Señor Jesucristo. Hemos cantado de Él. Hemos alabado a Cristo, decíamos, Hijo de Dios,
recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Y el ministerio de las misiones es lo mismo. Hermanos, digo esto porque normalmente perdemos el foco en que nosotros hacemos todo esto para el hombre, en el sentido de que se encuentra perdido y tenemos que llamarlo con el evangelio para que se salve, para que no vaya al infierno, y gloria a Dios por la salvación del hombre. No obstante, aquí nos dice que esto es para la gloria de Cristo. El problema que soluciona las misiones, ¿cuál es? ¿Me nombrarían, por favor, un lugar de acá de la Argentina, quizá de la provincia de Córdoba o Santa Fe, que ustedes saben que no hay una iglesia que está predicando el evangelio, la salvación por gracia, solo por gracia? ¿Habrá un lugar acá donde no hay una iglesia que está proclamando el verdadero evangelio? ¿Conocerán ustedes alguno? El Tío. El problema es que en el Tío no se le está dando gloria y honra a Dios. Ese es el problema. Más que la gente del Tío está yendo al infierno. Yo sé que eso es una realidad terrible porque somos humanos, pero cuando Dios nos presenta la obra, nos presenta desde el punto de vista teocéntrico, decimos nosotros. Dios está no siendo adorado. Dios no está recibiendo gloria. Si leemos los salmos, por todos los salmos está, ¿qué cosa? Que toda la tierra alabe a Dios. Pero no en el Tío, no está. ¿Qué pasa en el Tío? Que la gente no está alabando a Dios. La gente no está honrando a Dios en el Tío. Gloria a Dios, porque en San Francisco hay gente que está honrando a Dios. Va a llegar un momento en que toda la tierra va a alabar a Dios cuando Cristo venga y establezca su reino acá. Y esa va a ser la consigna: o alabas a Dios o te mueres. Con vara de hierro dice la Biblia que va a reinar. El punto es que las misiones solucionan más allá del problema que la gente se va al infierno, para tener el foco bien centrado en Dios, solucionan el problema eterno del ser humano que no está dando gloria a Dios. Ese es el gran problema. Entonces, si nosotros, como el apóstol Pablo, tenemos toda la vista y los ojos puestos en Dios, nunca se nos va a olvidar. Vamos a estar siempre calibrados en cuál es el fin. Y no nos vamos a poner tanto humanistas, sino Dios va a estar siempre en el centro. Dios es el principio y Dios es el final. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es Cristo? Uno de los nombres de Cristo es el primero y el último, el alfa y la omega. Él es todo. Y por si acaso encontramos a Cristo ahí creándolo todo, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que Él estaba ahí en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas. Y encontramos a Cristo al final, sentado en el trono con el Padre Celestial. Cristo está al principio, Cristo está al final de la Biblia. Es impresionante. Encontramos a Cristo creando el mundo y encontramos a Cristo ahí en Apocalipsis 22 diciendo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Siempre Cristo abriendo y cerrando todo. Él es el principio, Él es el final. Él es el que hace la primera creación, Él es el que hace la última creación. Él es el creador, Él es el juez. Y todo es Cristo. Y nunca vamos a perder esa centralidad si no olvidamos esto. Porque Pablo dice acá, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Mire, ministrando el evangelio de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin, Pablo? ¿Me puedes explicar? Para que a los gentiles les sea ofrenda agradable. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, por hacernos entender que cada vez que alguien cree en Cristo, cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien acepta el evangelio, se convierte en ese momento en una ofrenda agradable para Cristo. Todo es Cristo, por la gloria de Cristo, por el nombre. Eso es el fin de las misiones. Que la gente se convierta en esa ofrenda agradable. ¡Qué bendición! Estamos trabajando para Él. Y Señor, a lo mejor en el Tío no hay nadie que le sea ofrenda agradable. Hoy en la mañana hemos traído nuestras vidas. ¿No es así? Por eso es bueno venir. Leía la hermana en la mañana al principio: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Más abajo dice, es como el buen óleo que desciende. Y la unción, ¿verdad? Desciende de arriba hasta la punta, hasta el final, hasta el borde de sus vestiduras. Eso descendía sobre el sacerdote Aarón, porque es del Antiguo Testamento, pero hoy día desciende sobre el cuerpo de Cristo, porque el que fue ungido es Cristo, y nosotros tocamos esa unción. Dice, tenemos la unción del Santo, porque estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y ahí nos toca conocer. Pero dice, especialmente los que llegan, allí envía Jehová bendición y vida eterna, no en la casa. Si la única razón para quedarse en la casa es cuando uno está enfermo, dice Santiago, ¿verdad? Que los ancianos van a ir a visitar a ese enfermo y va a sanar, ¿verdad? Si tuvieren pecados, van a ser perdonados. Pero si no, tienen que estar acá, porque le somos ofrenda agradable, y más encima somos beneficiados. Pero ¿a qué venimos? Decimos el culto. ¿Qué culto? Cultivamos nuestra relación con Dios. Venimos a dar algo, y no solamente la plata. Damos nuestra vida. Venimos a ponernos a nosotros. Soy yo ofrenda para Dios. Y eso no está ocurriendo en los perdidos. Y ese es el problema urgente que las misiones solucionan. Número 2. Esto es peligroso. La gloria del misionero. Ya sabemos que el ministerio del misionero es Cristo. Ministro de Cristo. Versículo 17. Tengo, dice Pablo, pues, ¿de qué gloriarme? Hasta ahí se encienden las alertas, las banderas rojas. Este se está gloriando, sí, se está gloriando. Pero dice ahí, en Cristo. En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Dice ahí, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y aquí nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Yo no tengo nada que dar a Dios, literalmente. El Salmo 50 dice, ¿qué me darás? He de comer, de beber sangre de toros. ¿Se acuerdan que se ofrecía la sangre? Y dice de toros, porque el animal más caro para el sacrificio era un toro. ¿Cuánto vale un toro? ¿Alguien sabe cuánto vale un toro? En Chile son 7 millones de pesos más o menos. Quizá para acá similar. El toro es el animal más caro porque es el reproductor del ganado. El buey, bueno, ¿qué hablo yo acá de vaca? Ustedes saben de vaca más que nosotros. El buey trabaja, ¿verdad? Pero el toro es el reproductor. No hay tantos toros. Por eso son caros. Por eso dice Dios, he de beber yo sangre de toros. O sea, lo más caro que nosotros podamos dar a Dios. Mía es toda bestia del campo, dice Dios. Mía. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. ¡Wow! ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Peor, soy pecador. Mis manos son sucias. No tengo nada que darle, salvo lo que Él ha puesto en mí. Cristo es mi ofrenda. Acuérdense que si alguien venía a presentarse ante Dios, Dios dijo en Deuteronomio, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. El que llegaba al tabernáculo, al templo, el que tenía más dinero, venía con un sacrificio, un holocausto de un vacuno, macho, un toro. Si no tenía tanto, era una oveja, un carnero o bien una cabra. Y ahí iba bajando, habían 2 tórtolas o 2 palominos. El que menos tenía llegaba con 2 kilos de harina. Pero ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Por qué? Porque llegaba y
humanamente. Eso significa que no tengo nada que darle. Si alguien llegaba ante Dios, para toda la escala social que estaba, tú preséntate con algo. ¿Y eso qué nos hace entender? Yo humanamente no tengo nada, pero mi ofrenda es algo que se pone sobre el altar, y sabemos que ese altar es la cruz, y ese es Cristo. Y ahí está mi ofrenda, pero yo humanamente no puedo venir a la iglesia como decir, vengo yo a predicar, vengo yo a hacer el trabajo con los niños, vengo yo con mi dinero porque aquí la iglesia necesita gente como yo, vengo yo porque en mi humanidad tengo, no se vayan a enojar conmigo porque me voy, cuidado, yo vengo acá algo fuerte porque si no, ustedes saben que soy indispensable, soy útil en esta congregación, así que por favor tengan cuidado conmigo. Ay, hay un problema de la misa. No, Señor, la gloria de todo siervo hijo de Dios, y especialmente un misionero, es Cristo. Lo que Cristo hace a través de mí, dice Pablo. Acuérdense que él en Filipenses capítulo 3 desecha todo lo que humanamente él es. Dice, si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza la lista. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Termina diciendo, todas esas cosas las tengo por basura. Él se mira a sí mismo y dice, todo lo que yo soy humanamente, lo que la gente admiraría, por lo cual me he esforzado, es basura. Yo quiero ganar a Cristo, dice Pablo. Yo quiero tener a Cristo, conocerle en el poder de su resurrección. Por supuesto se refiere al encuentro cara a cara que tendremos con él. Gloria a Dios. Nuestra actitud ante el Señor para servirle debe ser, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. O sea, le está diciendo, yo no me atrevería a hablar de lo que yo hago como humano, en la carne. De lo único que voy a hablar es de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Vuelvo a recordarnos el punto, para la obediencia de los gentiles. La gloria del misionero es Cristo. Hermanos míos, continuamente los que servimos al Señor, sobre todo a tiempo completo, que estamos en esto, las 24 horas, los 7 días, tenemos que recordarnos este punto. Siempre. Y cuando no nos recordamos de esto, el Señor se encarga de traernos a la memoria. Porque acuérdense, Pedro dice también, si alguno habla, hable conforme a las palabras. En 1 Pedro 4:3. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y eso son dos cosas, palabra o hecho, ¿verdad? Todo lo que hay de palabra o hecho. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Qué bendición saber y entender que es Cristo en mí. Recuerden que Cristo Jesús, nuestro Dios, está en los cielos, pero Él es cabeza de la iglesia. Él vive en cada uno de nosotros y Él es en nosotros, por nosotros, sus manos, sus pies, su boca. Cuando nosotros andamos en medio del mundo, somos la extensión de Cristo. Actuamos en nombre de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Nuestro nombre ya no tiene importancia. Hemos renunciado a nuestra vida. Cuando lleguemos al cielo, entramos con el pasaporte de Cristo. Porque nosotros no somos admitidos sino por Cristo. Él mismo dijo, yo voy al Padre, dijo, pero de nosotros dijo, nadie viene al Padre sino por mí.
entramos al cielo por Cristo, vivimos aquí por Cristo, ministramos al mundo por Cristo. Yo estoy hablando aquí por Cristo. Si no, esto no tendría sentido y ustedes han venido a perder el tiempo. El ministerio del misionero, Cristo. La gloria del misionero, Cristo. Final. No, perdón, necesito decirlo del versículo 19. Dice, versículo 18, lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles y da dos instrumentos, con la palabra y con las obras. Aprovechemos de algo de enseñanza. Acuérdense que cuando Pablo habla, él no puede decir, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Pablo tampoco puede decir, leamos Hebreos. No puede decir, abramos Apocalipsis. Él tampoco podía decir, vamos a ir al libro de los Hechos, porque se estaba escribiendo. Los evangelios que fueron los primeros a escribirse, se estaban escribiendo. Entonces, ¿con qué iban los misioneros en ese tiempo? Con la palabra y con las obras. Quiero pedir, por favor, si alguien puede leer el último versículo del Evangelio de Marcos. Si alguien puede leerlo, el último versículo del Evangelio de Marcos. Miren lo que dice la palabra de Dios allí para entender este pasaje. Y entender por qué hoy día ya no es así. ¿Qué dice el texto? Alguien que lo lea, por favor. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gracias. Los misioneros, los enviados salieron predicando por todas partes. ¿Cómo lo hicieron? Ahí dice, ayudándoles el Señor. ¿Qué más hacía el Señor? Y confirmando, por si acaso el sujeto sigue siendo el Señor, y confirmando el Señor la palabra que ellos predicaban. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que la seguían a la palabra. La palabra era verbal. Perdón la redundancia, porque hoy día la palabra es escrita. En ese tiempo la palabra era simplemente proclamada, porque Pablo llegaba y tenemos ahí el libro de los Hechos. Todos estaban esperando al Mesías y él decía, el Mesías ya vino, y les venía a hablar de Jesús, que nació en Belén. Marcos escribió el Evangelio, dicen los estudiosos, porque escuchó a Pedro varias veces hablar de Cristo. El mensaje de Cristo. Y Pedro no podía decir, mire, vamos al Evangelio de Mateo, no estaba escrito. Ahí estaba Marcos, su discípulo, seguramente. Tanto escuchó a Pedro hablar de la alimentación de los 5.000, escuchó hablar de la negación, y ahí empezaron a escribir, pero al principio era simplemente una palabra, un mensaje proclamado. Y llegaba un momento que en la misma sinagoga, cuando Pablo llegaba, habría Isaías, había Jeremías, había Malaquías, pero de repente decía, vamos a cerrar porque esto que voy a decirles no está escrito. Pero ¿cómo no está escrito? Vienes a darnos palabra de Dios y no está escrito. Y lo veían levantar un muerto y decían, este es hombre de Dios. Porque los judíos sabían que cuando había señales, era Dios confirmando el mensaje. 3 veces en la historia ha habido señales. 3 veces en la historia Dios ha marcado a ciertos hombres con ciertos poderes para confirmar su mensaje. Moisés, Elías, Cristo. Tiempo a Moisés, Josué, se recuerda, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me van a creer? Mete tu mano, echa tu vara. Y Moisés fue creído
por la señal, lo mismo Josué. Tiempo de apostasía de Israel, el peor tiempo del rey Acab, ¿se acuerdan? Y Elías tuvo un ministerio de hacer volver el corazón de los hijos de Israel al Señor. ¿Y qué hacía Elías? Milagros. Y le siguió Eliseo con doble unción, ¿se recuerdan? Hasta que vino Cristo. Porque todos eran discípulos de Cristo, el Mesías. ¿Y qué decía él? El reino de los cielos ha llegado. Y para confirmar que era el reino de los cielos verdadero, él hacía esos milagros. Porque Isaías 61 dice que a eso viene el Mesías, a hacer esos milagros. Y por eso los cojos caminaban, los muertos eran resucitados. Eso dice Isaías 61. Cuando Juan el Bautista, confundido, porque dice, ¿y el Mesías? ¿Por qué no lo recibe la gente? A lo mejor yo me equivoqué. ¿Será que era otro? Todo hecho en vano, y le manda a preguntar a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Cristo le dice, vayan a decir a Juan, los cojos hablan, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. El Mesías llegó. Por eso los apóstoles, que estaban hablando del Mesías, estaban hablando de Cristo, todo lo que ellos decían era confirmado por el Señor a través de esas señales. Por si acaso Dios sigue haciendo milagros, pero ya no como lo hacía en ese tiempo, donde a alguien marcaba para confirmar la palabra de ese alguien. Ahora que ya la tenemos escrita, ya no hace lo mismo que hacía antes. Por eso aquí yo les dije, traigan sus enfermos porque yo los voy a sanar. Pero dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Llevaban las prendas de los enfermos porque no los podían trasladar. Y oraban por esas prendas y se las ponían después y sanaban. Eso era lo que pasó en el primer siglo hasta que la Biblia, hasta que venga lo perfecto, dice la palabra. Ya no de la misma manera. Pero lo que estoy diciendo acá es que Pablo dice, todo eso, todo ese poder de Dios que hay en mí, viene de Cristo. Por eso dice el texto, ayudándoles el Señor. La gloria de Pablo no es de él, es del Señor. El que está haciendo todo desde el cielo es el Señor. Le ayuda y confirma la palabra del apóstol mediante esas señales. Por eso dice Pablo ahí, y terminamos el texto diciendo, versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que, y este es el versículo favorito de los misioneros, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La gloria del misionero es Cristo. Terminamos con el versículo 20. El mensaje del misionero. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Aquí tenemos un problema. Hoy en día todo nuestro mundo occidental conoce el nombre de Jesús, pero es un falso Jesús, crucificado, débil, que no puede salvar perpetuamente, donde hay que estar continuamente haciendo cualquier cosa con el fin de que por sus obras sea salvo. Es un Cristo diferente al de la Biblia, o bien un Cristo que no es Dios, que es un Dios más chiquitito, o bien un Cristo cuyo evangelio necesita ser arreglado con otro testamento. Un Cristo cuya sangre no es tan valiosa que pueda salvar perpetuamente al creyente, que siempre lo mantiene en temor, que la Biblia dice claramente que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor
echa fuera el temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo. La Biblia dice que tenemos paz con Dios. Eso era 1 Juan 4:8. Tenemos paz con Dios. ¿Qué significa paz? Que si yo me muero, sé dónde voy. Cristo me compró. La transacción funcionó. Usted sabe lo que se dice, ¿verdad? Lo que callamos los pobres. Yo no sé cómo es aquí en la Argentina, pero pasamos la tarjeta allá en Chile y la transacción se demora ahí y llega un momento y dice, ¡titi! Transacción aprobada. Dos carritos de supermercado llenos, saldo insuficiente, no sé qué dirá. ¿Cómo vive el creyente? No sé si me he portado también para el cielo. Si me muero, que Dios tenga de mí misericordia. No sé si en realidad ese no es un creyente. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos también entrada a esta gracia, Romanos 5:1. La Biblia declara por todas partes que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pasado de muerte a vida. Eso no están predicando hoy día. Están predicando que falta. Ven, tú quieres un lugar, falta, ¿verdad? Falta, no está completo, no creas que está completo. ¿Quieres realmente ir al cielo? Ese Cristo no es el de la Biblia, o es el de la Biblia ese Cristo. Entonces, miren lo que dice Pablo. El mensaje del Evangelio es anunciar al Cristo de la Biblia. Por eso dice ahí, me esforcé, dice, a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Había muchos lugares donde no había sido nombrado Cristo, y Pablo llegaba y tenía que explicar todo el mensaje. Hoy día se nos han adelantado predicando un falso Cristo, y hay que ir a predicar el verdadero Cristo. ¿Y qué dice ahí? Versículo 21, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, de este tenemos que anunciar, de este Cristo el cual hemos alabado un día, el verdadero Cristo, aquel cuya sangre pagó nuestros pecados. Esa frase quiere decir todos nuestros pecados, no hasta hoy nomás. Murió por nuestros pecados. Transacción aceptada. Él, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. ¡Qué autoridad! Se presentó ante el Padre no con sangre ajena, dice Hebreos, sino con su propia sangre. Una vez para siempre. Eso debe ser anunciado. Esa es una buena noticia. Amén. Pero decirle a la gente, falta. Eso no es buena noticia. Eso no es evangelio. Esto lo hacemos por amor. Amén. Por amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero hay mucha gente que no tiene esa seguridad, que le han predicado un falso Jesús y necesita oír. ¿Quién irá? ¿Qué está haciendo la iglesia por ello? Dios mediante, Dios me está abriendo puertas para venir acá a la Argentina a ser misionero. Habrá como iglesias, varias iglesias, que pueda Él hacer todo esto. Si no lo hace conmigo, lo va a hacer con otro, pero lo va a hacer. Amén. Pero me encantaría también contar con el apoyo de esta iglesia, la comunión de esta iglesia, para todo lo que Dios quiera hacer aquí en la Argentina. Esta iglesia tiene que obedecer al Señor con todo lo que sea necesario, pero por sobre todo las
cosa es enviar ustedes mismos misioneros. Plural. A veces nosotros pensamos, pero si nosotros no tenemos plata. Amén, ¿verdad? A ver, una cosita. Las consignas de prosperidad bíblica, por si acaso, no las del pacta con Dios, no. La prosperidad bíblica, por ejemplo, el que siembra casamente también segará casamente. Eso lo dice la Biblia y en el Nuevo Testamento. Es de Dios, es para un creyente, no es para alguien que tiene todo el mundo destrozado y viene a pactar con Dios. No. Es para un creyente que ama a Dios esa palabra. Esas consignas se escribieron en el peor tiempo de justicia social de la historia. No había Estado, por si acaso. No había seguridad social en ese tiempo. No había plata, te morías. La gente se moría de pobre. Y Dios en ese tiempo, que es el Imperio Romano, el peor de la historia en cuanto a justicia social se refiere. Hoy estamos en la gloria, hermanos. Mi papá falleció hace 3 años atrás. No debemos un solo peso. Estuvo en UCI, acá se dice UCI, ¿verdad? UCI. Un mes en UCI. ¿Sabe cuánto vale diario la UCI? Diario. Son 2 millones de pesos diario. No debemos nada, porque todo es gratis. Y nos quejamos. Y ellos, en ese tiempo, y a ellos Dios les dijo, a ellos, el que siembra escasamente segará escasamente, el que siembra generosamente segará. Nosotros podríamos decir, pero Señor, si acá no hay, mira la crisis. Hay ese tiempo donde había esclavitud y todo eso. Es que Dios, hermanos míos, y si alguien está mal económicamente, no es para el gobierno. No crea que el gobierno tiene la culpa, porque a Dios no le importa quién esté gobernando. Puede ser Nerón César, y si quiere prosperar a alguien lo va a hacer. Amén. ¿Creemos eso o no creemos eso? En los peores tiempos de crisis, ¿la iglesia puede enviar misioneros? Así es. ¿Y enviarlos a Europa? ¿Cuánto es el costo de vida en Europa? Carísimo. Nosotros estamos estudiando misiones en la iglesia. Por ejemplo, les digo, para Toronto, el costo de vida en Toronto. ¡Ay! O sea, los tantos mil pesos que nosotros de repente apoyamos, eso no es nada, ni siquiera alcanza para una propina de supermercado. Hermanos míos amados, Dios puede levantar esta iglesia para hacer lo que Él quiera, solamente si tenemos fe. Por eso tenemos que obedecer a Dios. El mensaje tiene que ser proclamado y Dios va a usar esta iglesia como ha usado miles de iglesias a lo largo de la historia, porque la obediencia solamente se requiere fe. Así que les dejo esta palabra, hermanos míos amados, que Dios la prospere, la multiplique, que esta iglesia se levante. Yo no conozco sus particularidades, pero sé que cada uno de nosotros debe rendir cuentas algún día al Señor por lo que hemos hecho mientras hemos estado acá en la tierra. Que Dios les bendiga. No sé si